25 de septiembre de 1996, 11 de la mañana. 24.000 pies. Monte Everest. La montaña se mueve. Una pared de nieve y hielo se desprende arriba y cae a 200 millas por hora. Después lo impacta como una bomba de tiempo helada. No hay advertencia, no hay escape, solo un hombre, la montaña y el sonido de todo terminando al mismo tiempo. Muere en esa montaña. Pero el mundo decidió que lo merecía. Hoy te voy a llevar al corazón de la historia de cómo el Sherpa más querido del mundo se convirtió en el más odiado. Bienvenido al extremo. Lobsang Jambu Sherpa nació en 1971 en una familia Sherpa en el valle de Roaling, Nepal. Como todo niño Sherpa, veía las montañas como su patio trasero, no como un destino. La altitud que marea y causa náuseas a otros era simplemente el aire que respiraba desde su nacimiento. Sin embargo, ser Sherpa no te convierte automáticamente en un alpinista de élite. Miles de Sherpas viven en esos valles, pero solo pocos logran lo que Lobsang logró. En 1993, a los 22 años, Lobsang logró su primera cumbre en el Everest sin oxígeno suplementario. Piensa lo increíble que es. En su primer intento al Everest ni siquiera usó una botella de oxígeno. Muchos alpinistas lo habrían visto como el logro máximo y se habrían ido a casa. Lobsang volvió. En otoño de 1993 alcanzó la cima del Cho Oyu, la sexta montaña más alta del mundo. Ese invierno, cuando se creía que el Everest era inescalable, se unió a una expedición japonesa que alcanzó el campamento 4 a 26.000 pies. En la primavera de 1994 regresó al Everest para su segunda cumbre, nuevamente sin oxígeno. Tenía 23 años. Sus ascensos consecutivos a la cumbre impresionaron tanto que los Adventure Consultants de Rob Hall, el operador de expediciones comerciales más respetado, lo notaron. Él contrataba a los mejores, y Lobsang era precisamente eso, el mejor. Lobsang llegó a la cima del Everest con Hall en 1995 por tercera vez y sin oxígeno en Nepal. Estos logros lo hicieron leyenda. El joven del valle de Roaling que había hecho lo que casi ningún Sherpa de su edad había logrado. En el reducido mundo del alpinismo himalayo, la gente decía su nombre con admiración. Ese verano, Lobsang se unió al alpinista estadounidense Scott Fisher en Broad Peak, en el Karakorum. En esa montaña, entre el cansancio, el aire enrarecido y la confianza de quienes se han salvado mutuamente, Fisher y Lobsang dejaron de ser solo empleador y empleado. Así que, para la temporada de 1996, Scott Fisher, uno de los montañistas de gran altitud más destacados y líder del equipo de Mountain Madness, le dio el título de Sirdar. En la expedición, el Sirdar es el cargo más alto que puede ocupar un Sherpa. Él es responsable de todos los demás Sherpas, de cada cuerda fijada, de cada campamento levantado, de cada carga transportada y de cada vida protegida. Ese título mostraba que Scott veía a Lobsang como el Sherpa más experimentado y confiable. Tenía 25 años. Lobsang era un escalador extraordinario, pero escalar el Everest y guiar a personas hasta la cima son dos cosas completamente diferentes. Escalar se trata de ti, de tu cuerpo, tus decisiones, tu riesgo. Guiar se trata de ayudar a otras personas a superar sus miedos y limitaciones. Sus vidas están en tus manos. Una decisión equivocada, y no eres solo tú quien paga el precio. Fuera de las grandes expediciones, no se sabía que Lobsang hubiera guiado clientes ni tuviera la experiencia necesaria para ese papel. ¿Ser el mejor escalador bastaba para ser el mejor guía? Scott Fisher creía que sí, igual que Lobsang. En la primavera de 1996 estaban a punto de descubrirlo, mayo de 1996. Si hubieras estado en la base del Everest esa primavera, lo que habrías visto te habría dejado sin aliento. A donde volteabas había tiendas, cuerdas y banderas de expedición ondeando. Equipos de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Taiwán, India, Sudáfrica, todos queriendo lo mismo. Para 1996, el Everest se había convertido en un producto, algo que podías comprar si tenías suficiente dinero, y los dos hombres que vendían ese sueño eran los mejores en el negocio. El primero era Rob Hall, neozelandés, tranquilo, metódico y preciso.
Había alcanzado la cima del Everest 5 veces y guiado a 39 clientes hasta la cima sin perder a ninguno. Si escalar el Everest fuera una cirugía, Rob Hall era el cirujano ideal. Scott Fisher, estadounidense de gran personalidad, era de esos hombres que dominan una habitación sin esfuerzo. Hizo cumbre en el Everest y K2 sin oxígeno. En el alpinismo mundial lo llamaban el señor rescate, famoso por darse la vuelta en sus propios intentos de cumbre para salvar a desconocidos en apuros. Para llegar seguro a la cima, Scott era el indicado. En mayo de 1996, el equipo de Lobsang Mountain Madness de Scott Fisher llevaba semanas en la montaña, y vaya equipo. Estaba Niall Bettelman, guía experimentado en gran altitud, y Anatoly Bukrev, una máquina kazaja del alpinismo que ya hizo cumbre en el Everest sin oxígeno. Antes de eso, los clientes Martin Adams, Charlotte Fox, Tim Madsen, Cleve Schoening, Lynn Gamogard y Dale Cruz. Y luego estaba Sandy Hill Pittman. Sandy era parte de la alta sociedad de Manhattan. Su esposo era Bob Pittman, el hombre que cofundó MTV. Su círculo social incluía a Tom Brokaw, Blaine Trump y a figuras influyentes de los medios estadounidenses. Vanity Fair le había hecho un perfil, y New York Magazine la había llamado la Martha Stewart del montañismo. Había completado 6 del reto de las 7 cumbres, subiendo la montaña más alta de cada continente. El Everest era su última parada, y para su intento de llegar a la cima, había arreglado un acuerdo de transmisión en vivo con NBC para enviar actualizaciones directamente desde la montaña a millones de estadounidenses en tiempo real. Si Sandy Hill Pittman llegaba a la cima del Everest con el logo de Mountain Madness, muchos estadounidenses ricos con sueños y dinero buscarían a Scott Fisher. Llevarla a la cima habría valido más para Fisher que cualquier campaña publicitaria que pudiera hacer. Sandy lo sabía, Scott lo sabía. Todos lo sabían. Solo la montaña no lo sabía o no le importaba. Porque 1996 fue una temporada sombría. Durante semanas el clima en el Everest fue absolutamente salvaje. Las tormentas surgían inesperadamente y dejaban a los escaladores atrapados por días, pese a la temporada avanzada. Para principios de mayo, ningún escalador de ninguna expedición había llegado a la cima. Parecía que la montaña no quería ser escalada. Ese año, para Lobsang, ya era algo personal. Su tío Engun Topchi escalaba con el equipo de Fisher esa temporada. En abril, en lo alto de la montaña, no resistió el mal de altura severo y fue evacuado rápidamente del Everest, luchando por su vida. Después, Dale Cruz, cliente de Scott, colapsó en el campamento 2 por mal de altura. Y Scott, porque así era él, personalmente dejó de lado su propia preparación para escoltar a Cruz de regreso al campamento base. Fue noble y desinteresado, claro, pero también absolutamente devastador para su cuerpo. Como Serdar, Lobsang observó todo esto. Vio a Scott gastar energía. A esa altitud nadie podía perderla. Observó a su equipo luchar mientras el clima no cooperaba. Seguro le dolió ver que la temporada acabara así. Pero ¿qué podía hacer? Él estaba haciendo su trabajo. Lobsang resolvía cada problema y cargaba con todo lo que hubiera que llevar. La temporada parecía condenada. El 9 de mayo, por primera vez en semanas, el pronóstico del clima dio buenas noticias. Se estaba abriendo una ventana para llegar a la cima. Era corta, solo un par de días como máximo entre tormentas. Si iban a llegar a la cima esa temporada, tenía que ser ahora. Tras semanas de espera, por fin tenían una oportunidad. Scott, Rob Hall y los demás líderes de expedición de ese lado de la montaña tomaron la decisión por sus equipos. Esta noche, todos subimos. El plan era simple. A las 11:30 p.m., los escaladores de varias expediciones partirían del campamento 4 hacia la oscuridad. 2 hombres debían salir 90 minutos antes que los demás. Lobsang y el Surdar de Rob Hall, Aung Dorji. Debían adelantarse al grupo y fijar las cuerdas, primero en las laderas superiores de la montaña, por encima del balcón a 27.600 pies, y luego en el escalón Hillary a 28.000 pies. Esas cuerdas eran la diferencia entre que los escaladores avanzaran rápido hacia la cima y que quedaran detenidos en la sección más expuesta del Everest. En una cumbre como esta, donde el tiempo era clave, eran más cruciales.
Ese día de la cumbre de 1996, Scott Fisher y Rob Hall fijaron una hora límite estricta de regreso a las 2 p.m. para su equipo. La razón era sencilla. Matemáticas del Everest. Si no bajas antes de las 2 p.m., no regresarás al campamento 4 antes de oscurecer, y bajar el Everest de noche es buscarse la muerte. Ese día no había margen de error. Antes de que algo ocurriera, Lobsang tenía otro asunto que atender. El día previo al intento de cumbre, Lobsang llevó 80 libras de equipo del campamento 3 al 4. Teléfono satelital, cilindros de oxígeno y equipo personal de otros integrantes. La carga esencial para una expedición en las alturas. Este era su trabajo como Sirdar, pero cargar 80 libras a 26,000 pies le pasa factura a cualquiera, incluso a un Sherpa de élite como Lobsang. A esas alturas, tu cuerpo solo recibe aproximadamente un tercio del oxígeno que obtiene al nivel del mar, lo que significa que tus músculos trabajan 3 veces más para hacer lo mismo. Así que esa carga de 80 libras se sentía fisiológicamente más cercana a 240 libras. Es como cargar a 3 hombres adultos en la espalda mientras subes 2,400 pies verticales. Al llegar al campamento 4 esa noche, Lobsang estaba exhausto y los de la expedición lo vieron vomitar. En unas horas, 33 escaladores intentarían llegar a la cima. Lobsang debía ir 90 minutos por delante de todos ellos, como prometió, pero no fue así. A las 11:30 p.m., el 9 de mayo los escaladores partieron del campamento 4 en la oscuridad, y el Sherpa Lobsang estaba entre ellos, no adelante, entre ellos. En esa oscuridad, subiendo, Lobsang tomó una decisión que marcaría su vida. Un miembro del equipo tenía dificultades y se quedaba atrás. Lobsang, como buen Sherpa, lo ayudó. Ató una cuerda corta entre él y el alpinista que tenía dificultades y comenzó a jalarlo montaña arriba. Ese alpinista era Sandy Hill Pittman. La técnica de cuerda corta es estándar para guías. Se atan al cliente con dificultades y avanzan juntos, el guía absorbiendo peso e impulso. A nivel del mar no es tan difícil, pero a 26,000 pies es una tarea increíblemente difícil. Cada paso al jalar a Sandy Pittman lo hacía rezagarse cada vez más de donde debía estar. Todo esto ocurrió con un cuerpo al límite por cargar 240 libras. El día anterior, el estrés lo alcanzó. A 27,600 pies justo arriba del balcón, Neil Beetleman encontró a Lobsang vomitando en la ladera. Otra vez, con Sandy a su lado. Estaba físicamente destrozado. Llevaba horas remolcando a Sandy y ya no podía más. Neil sacó la bolsa de cuerdas de la mochila de Lobsang. Él y los demás Sherpas avanzaron para fijar las cuerdas hacia la cumbre sur, pero el daño ya estaba hecho. Angdorji, de la expedición de Rob Hall, había estado esperando a Lobsang en el balcón por más de una hora. Él no iba a fijar las cuerdas solo, así que esperó, y mientras esperaba, 33 alpinistas se amontonaron detrás de él. En la zona más expuesta del Everest, una hora perdida en el intento de cumbre, cuando el tiempo era crucial. Más arriba en la montaña, en la escalón Hillary, a 28,000 pies, tampoco había cuerdas fijadas. Otra fila esperando a que los guías hicieran lo que debieron horas antes, 2 p.m. La hora límite pasó y los primeros alpinistas no llegaron a la cima. Los escaladores seguían ascendiendo. Scott Fisher en persona no llegó a la cima hasta las 3:45 p.m. Casi 2 horas después del límite que él mismo se había puesto. Mientras tanto, Lobsang seguía avanzando. Estaba exhausto, pero seguía moviéndose. Llegó a la cima. Era su 4ª cumbre en el Everest sin oxígeno, exhausto, destrozado y responsable de 8 clientes. Lo logró, fue increíble, pero no hubo celebración esta vez. Porque Lobsang miró desde esa cima y vio la peor pesadilla para cualquier alpinista de gran altitud. El cielo al sur ya no era azul, era una pared. Una pared oscura, turbulenta y en movimiento de nubes. El viento arrasa todo a su paso y viene rápido. Era una tormenta del Everest, y Lobsang sabía que eso significaba la muerte si lo atrapaba en la cima, así que se dio la vuelta y empezó a bajar rápido. Debajo de él, la montaña ya se desmoronaba cuando la tormenta la golpeó como un tren de carga, con vientos de hasta 67 millas por hora. Las temperaturas descendieron bajo cero en el Collado Sur, a 26,000 pies.
12 alpinistas de distintas expediciones, incluidos clientes de Lobsang, quedaron totalmente desorientados por la falta total de visibilidad. Charlotte Fox, Tim Madsen y Sandy Pittman se habían desplomado por completo. Los otros alpinistas deambulaban en círculos, confundidos, a menos de 30 metros del borde de una caída de 3.600 metros hacia el Tíbet. Rob Hall estaba varado sobre el escalón Hillary a 8.800 metros con un cliente incapaz de moverse. Anatoly, el otro guía, ya había bajado al campamento 4 dejando a los escaladores sin guía en la montaña. Este era el mundo caótico y desordenado al que descendía. Pero Lobsang aún no sabía nada de eso, porque en su descenso, a unos 27.600 pies, vio algo que lo hizo detenerse. Scott Fisher, en estado de shock, se deslizaba sentado por la montaña, casi inconsciente y sin control. El hombre, que llamó hermano a Lobsang, estaba en problemas. Lobsang fue de inmediato y le puso una máscara de oxígeno. Y en un breve momento de lucidez, Scott levantó la mirada y dijo algo que dejó a Lobsang helado. «Estoy muy enfermo, demasiado enfermo para bajar. Voy a saltar». Lo que le ocurría a Scott físicamente era devastador. Sus pulmones tenían líquido por la altitud. La enfermedad hinchaba su cerebro y su cuerpo fallaba órgano por órgano. Las alucinaciones y el impulso de saltar eran fallas de su cerebro. Había alcanzado su límite como escalador en el peor momento. Lobsang agarró a Scott y lo ató a una cuerda en esa repisa. Si no lo hubiera hecho, Scott iba a dar un paso al vacío. A 27.600 pies en la zona de la muerte, sin refugio ni ayuda en camino. La tormenta se formaba y Lobsang se sentó junto a un hombre que no podía cargar ni dejar atrás. Scott seguía diciéndole, «Lobsang, baja tú». Lobsang seguía negándose. Durante más de una hora se sentaron juntos en esa cornisa. El viento aumentaba, el frío se intensificaba y el propio cuerpo de Lobsang se estaba quedando sin fuerzas. Scott le volvió a pedir, «Baja y manda a Anatoly arriba». Esta vez, Lobsang obedeció porque ya había hecho todo. Acomodó a Scott lo mejor posible. En ese saliente miró al hombre que lo llamaba hermano, y luego bajó solo hacia la tormenta. Fue la última en ver a Scott Fisher con vida. Lobsang regresó solo al campamento 4 esa noche, físicamente destruido, emocionalmente destrozado. Llevaba más de una hora en la zona de la muerte, junto a un hombre al que llamaba hermano, viéndolo desvanecer, pero la noche no terminaba. De vuelta en el campamento 4, Anatoly Bukriev, su compañero guía de montaña, realizaba rescates en solitario durante la tormenta, sacando gente de la oscuridad. Uno por uno rescató a Charlotte, Tim y Sandy de la nieve y los llevó a un lugar seguro. Fue extraordinario, y Lobsang, a pesar de todo lo que había pasado su cuerpo, estaba ahí, ayudando a coordinar, junto con Anatoly. Hicieron todo lo que dos hombres exhaustos a 26.000 pies en medio de una tormenta de nieve podían hacer, rescatando personas, haciendo llamadas y manteniendo con vida a quienes aún seguían vivos durante la noche más larga de sus vidas. 8 personas murieron en ese intento del Everest de 1996. Sigue siendo uno de los incidentes más mortales de su historia. Y cuando los sobrevivientes finalmente regresaron al campamento base, destrozados, con congelaciones y apenas con vida, el mundo ya estaba tratando de averiguar a quién culpar. La historia de lo que ocurrió el 10 de mayo de 1996 siempre iba a contarse. Cuando 8 personas mueren en un solo desastre, el mundo quiere respuestas, alguien a quien culpar. Y el hombre que contó esa historia fue Jon Krakauer. Jon era un periodista que había estado en esa montaña como cliente en el equipo de Rob Hall. Él sobrevivió. Meses después del desastre, él escribía un relato de primera mano para la revista Outside. Su artículo luego se volvió un libro superventas, Into Thin Air, leído por millones en todo el mundo. En sus páginas, Lobsang Jungbu Sherpa fue descrito como arrastrando a Sandy Pittman montaña arriba. Como dijo Jon, era como un caballo tirando de un arado, un hombre que olvidó lo que debía hacer allá arriba. Describió a Lobsang como exhausto, vomitando y mermado, atribuyendo esto a la falla en la instalación de cuerdas que retrasó a todos. Para Jon, las acciones y el mal juicio de Lobsang contribuyeron directamente a 8 muertes.
Sandy Pittman, según John, simbolizaba todo lo negativo del alpinismo. Ella era la socialité que no encajaba. La mujer rica cuyo ascenso al Everest era tan importante para Scott que incluso su Sherpa principal arriesgó la expedición por salvarla. La gente murió por eso. Esa fue la narrativa que llegó a millones. Tal vez John no lo quiso expresar así. Incluía una nota al pie que decía que Lobsang no era más culpable que nosotros. Pero las notas al pie no hacen titulares, y cuando un libro vende millones de copias, las notas al pie no importan. Lo importante es lo que millones leyeron, que Lobsang Jangbu Sherpa fue responsable de la muerte de personas. En un año, el Sherpa más famoso del Everest pasó a ser el más odiado, así de simple. Cada semana en Patreon comparto un video exclusivo, un análisis de lo que realmente pasó o una historia personal que no subo a YouTube. Únete a la comunidad extrema en Patreon para ver el detrás de cámaras conmigo. No culpo ni afirmo nada sobre nadie, todos ya lo aceptan. 1996 fue una tormenta perfecta de malas decisiones, mala suerte y mal clima provocada por varias personas en todos los niveles de las expediciones. Y 1996 fue hace mucho, mucho tiempo, pero este es el peligro de una sola versión de la historia. Cuando un hombre con contrato editorial y gran plataforma cuenta una narrativa comprensible a una audiencia que busca un chivo expiatorio, las cosas pueden empeorar rápidamente para quien está del otro lado. Antes de que el libro saliera, Lobsang ya sabía lo que vendría. Ya había visto el artículo antes de publicarse y sabía lo que millones leerían sobre él. En agosto de 1996, Lobsang respondió a la revista Outside. Fue su única declaración pública sobre el fallo en la instalación de las cuerdas, escribió. En las expediciones, el primero en salir del campamento 4 debe poner las cuerdas. El grupo de Rob Hall salió 45 minutos antes que nosotros. En mi grupo, 2 guías ganaban mucho más que yo, y siendo profesionales, se quedaron sentados. Esperar a que los Sherpas o yo subamos a instalar las cuerdas me parece ridículo. Respecto a los vómitos que John mencionó como señal de deterioro, él dijo: he estado a más de 26,000 pies muchas veces y siempre vomito. Es algo que hago en todas las expediciones exitosas, liderando o siguiendo. No significa nada. Sobre la controvertida decisión de usar la cuerda corta, él escribió: Scott Fisher no me lo ordenó, ni Sandy Pittman me ofreció una bonificación en efectivo para llevarla con cuerda corta. Tomé la decisión de usar la cuerda corta con cualquier miembro del equipo que estuviera teniendo problemas. Esto era para asegurar que todos los miembros del grupo tuvieran una buena oportunidad de llegar a la cima. Ese era mi objetivo y el de mi equipo. Trabajé mucho en esta expedición, y todos en mi grupo lo confirmarían. No entiendo cómo Jon Krakauer, en otra expedición, pudo juzgar mis hábitos de trabajo en sus declaraciones. Y luego, en la última línea de esa carta, escribió: mi nombre está mal escrito y mi edad está mal indicada. El relato más famoso del peor día de su vida ni siquiera pudo escribir bien su nombre. Mayo terminó, junio pasó. Los funerales ocurrieron pese al desastre de meses antes. En septiembre de 1996, el Everest ya estaba abierto para escalar. Así es la montaña, la vida sigue pese a los muertos. Una expedición japonesa intentaba alcanzar la cima por la ruta estándar de la arista sureste. Contrataron a los mejores Sherpas disponibles, incluido Lobsang Jangbu. ¿Por qué volvió? No tengo idea y él no se explicó. La mayoría que sobrevivió a lo que él vivió no volvería a la montaña. ¿De dónde obtuvo la fuerza para regresar meses después del peor momento de su carrera? Nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que los guías Sherpa trabajan tanto en la temporada de primavera como en la de otoño. Sabemos que tenía una esposa y una hija de 5 meses en casa, y sabemos eso. En 1996, el alpinismo era una profesión. Trabajas o no comes, te presentas, o alguien más toma tu lugar y tu familia se queda sin nada. Esa es la realidad del trabajo. En esta expedición, Lobsang no lideraba, solo cumplía tareas de guía Sherpa, poner cuerdas y cargar equipo. El 25 de septiembre de 1996, Lobsang estaba a 24,000 pies. En la cara del Lhotse es la enorme pared de hielo azul que conecta el campamento 3 a 23,600 pies con el campamento 4,
a 26.000 pies. En la ruta estándar del Everest, todo alpinista que sube por la arista sureste debe cruzarla. Lobsang instalaba cuerdas entre el campamento 3 y 4 tarea que ya había realizado muchas veces en esa parte de la montaña. La montaña se movió y cayó una avalancha. Sobre ellos, una pared de nieve y hielo, miles de toneladas, bajaba por la cara del Lhotse a gran velocidad. Los escaladores en las cuerdas abajo la vieron, pero no se dirigía hacia ellos. No había nada que temer, pero entonces golpeó la franja de roca amarilla. La franja de roca amarilla es una gruesa repisa horizontal de piedra caliza antigua, incrustada en la pared del Everest y del Lhotse. Como cornisa natural, se extiende por la montaña cientos de pies. Cuando la avalancha la golpeó, la piedra caliza sirvió de rampa, evitando que la nieve y el hielo siguieran bajando directo. Se derramó hacia los lados y a través de la cara de la montaña, a toda velocidad y directamente contra las cuerdas fijas. Donde estaban Lobsang y los demás, no hubo advertencia, no hubo tiempo para moverse, ni tiempo para desengancharse, ni tiempo para hacer absolutamente nada. La avalancha atrapó a Lobsang y lo barrió de la pared de la montaña. Lo buscaron días, pero nunca lo hallaron. El hombre celebrado por Nepal y culpado por el mundo murió. Lobsang tomó una decisión agotado en esa montaña, y el mundo nunca lo perdonó. Muchos dirían que hizo todo bien. ¿Por qué un Sherpa de 25 años cargaba tanto peso? El siguiente alpinista era conocido como la máquina suiza. Él tropezó con el oscuro secreto detrás del trabajo en el alpinismo, y eso lo convirtió en el alpinista más odiado de la montaña, después de haber sido el más querido de la noche a la mañana. Mira este siguiente video.